Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Como ven, no es una ecuación homogénea y tampoco es una ecuación con coeficientes constantes. Y por si fuera poco, tampoco pues la función de entrada es ni polinómica, ni trigonométrica, bueno, ni seno o coseno, ni exponencial, ni multiplicación de alguna de esas. Por fortuna vemos que la parte izquierda nos forma o la ecuación complementaria, ¿verdad? La podemos resolver por el método o vemos que es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación, como vemos que es de Cauchy-Euler, podemos hacer la sustitución que hemos estado haciendo, ¿verdad? Esta, o podemos usar la fórmula, ¿sí? ¿Y dónde está? Esta, am cuadrado más b menos am más c igual a 0, ¿sí? am cuadrado más b menos am más c igual a 0. O podemos hacer la sustitución como queramos, ¿verdad? Solo quería que usáramos una vez por lo menos la fórmula. Entonces sería, bueno, aquí la tengo copiada. Aquí tengo am cuadrado más b menos am más c igual a 0. Entonces, a es 1, b es 1 y c es menos 1, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí 1 por m cuadrado más 1 menos 1 que es 0 por m más c que es menos 1 igual a 0. Entonces tengo que la ecuación auxiliar es m cuadrado menos 1, que ya sabemos que lo podemos factorizar como m más 1 por m menos 1, y entonces la solución de la ecuación complementaria sería c, pero aquí es c sub 1, es acá. Permítanme. Ahí está. C sub 1x a la menos 1 más C sub 2x, ¿verdad? Esta sería la ecuación complementaria. Como ya tenemos las soluciones de la ecuación complementaria, que son x a la menos 1 y x, entonces yo voy a usar variación de parámetros para encontrar una solución particular de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Para eso, pues, calculo el browniano y los otros dos determinantes, ¿verdad? Uso x a la menos 1, x, la derivada de x a la menos 1, que es menos x a la menos 2, y la derivada de x, que es 1. Calculo el determinante aquí, que sería x a la menos 1 menos menos x a la menos 2 por x, que eso sería más x a la menos 1, ¿verdad? Entonces eso sería 2x a la menos 1. Luego, tengo w sub 1, que sería el determinante de esta. Aquí sustituyo la primera columna, ya sabemos, por 0 y por la función de entrada, que en este caso es 1 sobre x más 1, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo la misma columna que ya sabemos del browniano. Y el determinante aquí tengo 0 y luego menos x por 1 sobre x más 1 y me queda así, ¿verdad? Menos x sobre x más 1. Calculo este otro determinante, que esta columna es la misma que el browniano. Y aquí sustituyo por 0 y 1 sobre x más 1. Al multiplicar esto por esto me queda 1 sobre x más, por x más 1, ¿verdad? Menos 0, ¿verdad? Ese sería el determinante. Y luego ya sabemos que con esto ya puedo encontrar u sub 1' y u sub 2'. U sub 1' sería w sub 1, que es menos x sobre x más 1 sobre esta función que es 2 sobre x, ¿verdad?
Y bueno, me quedaría x cuadrado sobre 2 por x más 1. Para u sub 2' tengo w sub 2, que es 1 sobre x por x más 1, sobre 2 sobre x. En resolver me queda x sobre 2x por x más 1 y se cancela la x y me queda 1 sobre 2 por x más 1, ¿verdad? Bueno, ahora tengo que integrar esto. Aquí, pues esa integral, acá la tengo. Integral de menos x cuadrado sobre 2 por x más 1. Saqué el 1/2 y esto lo que hice aquí fue dividir, ¿verdad? Esa es la división larga y pues este es el cociente, este es el residuo y este es el divisor. Entonces vemos que aquí me queda un medio de x es aquí, ¿verdad? Un medio de x menos un cuarto de x al cuadrado, ¿verdad? Porque hay un medio multiplicando por todo esto. Y aquí es, bueno, aquí es menos, ¿verdad? Menos un medio del logaritmo natural de x más 1. Permítanme corregir esto. Ahora sí, ¿verdad? Menos un medio de x. Bueno, un medio de x, porque los demás, menos un cuarto de x al cuadrado, menos un medio del logaritmo natural de x más 1. Y u sub 2 sería la integral de esta otra, que es un medio del logaritmo natural de x más 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este valor absoluto lo podemos quitar porque recuerden que el intervalo que tomamos aquí es de 0 a más infinito, debido a que, pues, está 0, ¿verdad? Este es 0 en 0. Entonces, tomaríamos de 0 a más infinito. De 0 a más infinito también no tenemos ningún problema con esta función, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos problema en menos 1, por ejemplo, o en x menor o igual que menos 1, tendríamos problema. Bueno, además de eso, entonces, bueno, una vez teniendo esto, entonces la solución particular sería x a la menos 1 por esto, más x por esto, ¿verdad? Y la solución de la ecuación diferencial sería la solución complementaria más la solución particular. Aquí la tengo, ¿verdad? Aquí se puede simplificar, ¿verdad? Sí, aquí podemos simplificar un poco. Bueno, voy a dejar eso para que lo hagan ustedes. No sé si hay alguna pregunta o está claro este ejercicio. Como ven, aquí lo que hicimos fue combinar la ecuación de Cauchy-Euler con variación de parámetros. También podemos hacerlo. Bueno, hay un método en el libro, solo que no tengo ningún ejemplo acá, de que lo que se hace es hacer una sustitución para que los coeficientes queden como coeficientes constantes. Entonces ahí se puede hacer, se puede usar incluso el método de coeficientes indeterminados. En este caso no podemos usar coeficientes indeterminados porque eh, porque los coeficientes no son constantes, ¿verdad? Sí, entonces tiene que ser variación de parámetros. Bien, todo claro. Entonces vamos a hacer dos ejercicios más de la ecuación de Cauchy-Euler. Aquí tengo una ecuación de orden 3 y lo que hacemos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que hay más derivadas por sustituir. Entonces vamos a suponer que la solución particular, perdón, aquí no es y sub p, aquí es, así lo estaba escribiendo antes, ¿verdad?
De hecho, solo es Y. Olviden esa P, ¿verdad? Aquí voy a cambiar eso. Porque en todo caso es la solución de la ecuación complementaria. Estaremos encontrando o Y sub C o la solución general, ¿verdad? Bien, ahí está. Bien, entonces suponemos que Y tiene esta forma, X a la M, y tenemos que calcular quién es M, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tenemos hasta la tercera derivada, calculamos hasta la tercera derivada, ¿verdad? Y la primera derivada es esta, M por X a la M menos 1, la segunda derivada M bajo el M menos 1, y resto 1 el exponente, queda M menos 2. La tercera derivada bajo el M menos 2, ¿verdad? Ya multiplicado por todo lo que ya tenía, y le resto 1 al exponente y queda m menos 3. Entonces tengo que sustituir esto en la ecuación ahora, ¿verdad? Sustituyo la tercera derivada, entonces me quedaría x al cubo por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3, y más, aquí no hay segunda derivada, entonces sustituyo solo la primera, que es, aquí tendría x por m por x a la m menos 1 menos y, que sería x a la m, ¿verdad? Esto igual a 0. Aquí ya voy a ir operando, ¿verdad? Tengo m cuadrado menos m por m menos 2 y x al cubo por x a la m menos 3 es x a la m. Igual acá, ¿verdad? X por x a la m menos 1 es x a la m. Bueno, aquí lo único que hice fue sacar factor común x a la m, y aquí hice esta multiplicación de una vez, ¿verdad? Queda m al cubo, menos 2m cuadrado, menos m cuadrado, más 2m, más m menos 1, y esto debería ser igual a 0, entonces tengo m al cubo menos 3m cuadrado más 3m menos 1. Ya simplificando, igual a 0. Aquí voy a factorizar, ¿verdad? Ya sea con división sintética, ¿verdad? Sí. Entonces me queda m menos 1 por m cuadrado menos 2m más 1. De hecho aquí pues esto también al factorizar queda como m menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces al final todo esto es m menos 1 al cubo. Por lo tanto tengo 3 raíces reales repetidas, ¿verdad? Y este es un buen ejemplo para mostrar que si yo tengo n raíces reales repetidas, lo que hay que hacer es ir multiplicando por logaritmo de x cada vez, ¿verdad? Logaritmo natural de x, pero cada vez con un exponente mayor. Entonces aquí la solución general sería c1 por x más c2 otra vez por x, pero por logaritmo natural de x, más c3 por x, pero ahora por logaritmo natural cuadrado de x. Si tuviera más, si fuera una ecuación de orden 4 y todas las raíces fueran 1, pues aquí tendría más c sub 4x, logaritmo a la 3, logaritmo natural a la 3 de x, ¿verdad? Y así. Entonces, como ven, es parecido al caso aquel que teníamos antes, ¿verdad? Con coeficientes constantes. Bien, ¿está claro este ejercicio? Como ven, hacemos exactamente lo mismo con ecuaciones de orden superior, ¿verdad? De grado 3, grado 4, grado 5, el grado que quieran, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bien, vamos a hacer un ejercicio más y ahora con una ecuación de orden 4, ¿verdad? Solamente que vemos que así como está, esta ecuación no es una ecuación de Cauchy-Euler. Recuerden que para que sea una ecuación de Cauchy-Euler, tiene aquí el orden de la derivada tiene que corresponderse con el grado de, del polinomio, ¿verdad? Bueno, de x. X tiene que estar elevado aquí a la 4 y aquí tengo que tener x a la 3. Pero no hay ningún problema porque así como está esta ecuación, la podemos convertir en una ecuación de Cauchy-Euler, ¿verdad?
¿sí? Distinto es que esto solo fuera y, ahí sí tendríamos problemas. Porque yo lo que voy a hacer es multiplicar por x al cubo a ambos lados. Y si aquí esto solo fuera y, no y triprima, entonces me quedaría 6x al cubo por y. Entonces ahí ya no es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿verdad? Pero aquí si multiplico por x al cubo a ambos lados, yo voy a tener que, bueno, y como x es distinto de 0, ¿verdad? No se me va a hacer 0 esto. Entonces, como x es distinto de 0, porque la solución la encontramos de 0 a más infinito sin incluir el 0, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí me queda x a la 4 por la cuarta derivada de y más 6x al cubo por la tercera derivada de y igual a 0. Otra vez escribí aquí la p, ¿verdad? Permítanme. Y ahí está. Entonces vamos a suponer que la solución tiene esta forma, x a la m, y vamos a calcular la primera, la segunda, la tercera y también la cuarta derivada, ¿verdad? Las necesitamos en este caso. Y bueno, estas ya las habíamos visto antes, ahora solo la cuarta derivada, que sería todo esto, y bajo el exponente que es m-3, y de resto 1 me queda m-4, ¿verdad? Sustituimos en la ecuación diferencial, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? m-1 por m-2 por bueno, x a la 4 por, ¿sí? X a la 4, esta, por por m-1, por m-2, por m-3, por x a la m-4, más 6x al cubo por m por m-1, por m-2, por x a la m-3. Aquí lo único que queda es simplificar y resolver, ¿verdad? Si no queda de otra. Aquí x a la 4 por x a la m-4 es x a la m, ¿verdad? Siempre nos queda eso. Y bueno, yo sé que m por m-1 por m-2, como ya lo hice antes, ¿verdad? Es m al cubo menos 3m cuadrado más 3m menos 1. Perdón, no, es m al cubo menos 2m cuadrado más 2m, menos 3m cuadrado más 2m, aquí me equivoqué. No, no, aquí es que es una extra, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo sé que esto, o esto que está acá, es m al cubo menos 2m menos 3m cuadrado más 2m. Entonces aquí lo escribí, ¿verdad? M al cubo menos 3m cuadrado más 2m, que es todo esto hasta aquí. Y eso lo voy a multiplicar por m menos 3. Y acá, bueno, exactamente lo mismo, que sería m al cubo menos 3m cuadrado más 2m. M por m menos 1 por m menos 2 es eso, ¿verdad? Saco factor común x a la m. Y aquí voy a hacer una factorización. Voy a factorizar también todo esto, ¿verdad? Para que me quede más fácil. M al cubo menos 3m cuadrado más 2m por m menos 3 más 6. Lo saqué de factor común toda esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto por m menos 3 más 6. Ahí está. ¿Sí? Simplifico esto y me queda m más 3. Todo esto debería ser 0, ¿verdad? Entonces me queda ya factorizado y por eso fue que no lo quise operar todo, ¿verdad? Entonces tengo m al cubo menos 3m cuadrado más 2m por m más 3 igual a 0. Esto lo factorizo acá fácilmente, ¿verdad? Saco factor común m. Y esto lo factorizo como m menos 1 por m menos 2. ¿Sí? Entonces las soluciones son 0, 1, 2 y menos 3. Entonces la solución de la ecuación diferencial sería C1 por x a la 0, que sería C1, una constante, más C2 por x, más C3 por x al cuadrado, más C4 por x a la menos 3. Y esa sería la solución de esta ecuación diferencial. Bien. ¿Está clara esta última?
Muy bien. Muy bien. Bien, a lo que vamos a entrar ahora es el sistema de ecuaciones diferenciales lineales por eliminación. Vamos a resolver esos sistemas. Bueno, vamos a ver sistemas de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas. Y en este caso, pues las incógnitas, recordemos que eh, son funciones, ¿verdad? Sí. Bien, entonces lo primero que vamos a ver son los operadores diferenciales. Lo que vamos a hacer es usar esta notación. Vamos a usar la notación D, ya creo que la han usado ustedes antes, D para la derivada. Entonces D de Y con respecto a X, yo podría escribirla así, ¿verdad? Y a este se le llama operador diferencial. Lo que hace este operador es que convierte una función en otra, ¿verdad? Se puede ver como una función, ¿verdad? Pero en realidad sería un operador. Incluso esto en matemáticas más avanzadas se usa bastante, ¿verdad? Y se estudian los operadores en matemáticas más avanzadas. Bueno, observemos también que si yo tengo la segunda derivada, yo puedo escribir esto, ¿verdad? D con respecto a X por dy de dx. Esto sería D de dy, ¿verdad? Así. Entonces esto es como tener la derivada de y. Entonces puedo escribirlo así como d cuadrado de y. Y en general, la enésima derivada puedo escribirla como d elevado a la n de y, ¿verdad? Donde aquí suponemos que y tiene por lo menos es derivable n veces, ¿verdad? ¿Sí? Bien, lo que sucede con este operador es que, bueno, es un operador lineal. Porque recuerden que si yo tengo d de k por y, eso es k por d de y, ¿verdad? Y también si yo tengo una suma, eh, entonces d de esa suma sería la suma de las derivadas, ¿verdad? Entonces es un operador lineal, ¿verdad? Eh, Así como vieron ustedes en vectores y matrices, ¿verdad? Un poco sobre operador o transformaciones lineales, ¿verdad? Tiene va por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir las ecuaciones diferenciales en términos de ese operador diferencial. Y luego vamos a usar el método de eliminación, y que es muy similar al que usamos cuando resolvíamos sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eh, Observen acá, t de x con respecto a t igual a 4x más 7y, y d de y con respecto a t igual a x menos 2y. O sea, aquí tengo que x y y dependen de t, ¿verdad? Son funciones de t, ¿sí? Tanto x como y. Entonces yo tengo que encontrar esas dos funciones. Tengo que encontrar x y tengo que encontrar y, donde x y y son funciones de t, ¿sí? Y eso lo sé porque aquí tengo la derivada con respecto a t, ¿verdad? En ambos casos. Bien, vamos a escribir la ecuación, vamos a reescribir la ecuación. Voy a usar aquí igual acá x' y aquí voy a usar y'. Estoy observando algo. Me equivoqué aquí al escribir esto. Aquí es 4x menos x'. Me equivoqué, jóvenes.
Y la cuestión es que es un poco largo el ejercicio y... uf. Permítame, voy a ver si lo corrijo ahorita. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a corregir esta... Voy a corregir el ejercicio, jóvenes, que es bastante largo y me va a llevar tiempo y no quiero hacerles perder su tiempo. Pero sí quería mostrarles, por ejemplo, con el operador diferencial, digamos que en algún momento nos queda una expresión como esto. D más 1 por dx, algo así. Me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces aquí tendría d cuadrado más t por x, ¿verdad? Y esto yo lo puedo escribir como x b' más x', ¿sí? Porque multiplicaría esto por esto, se puede hacer así, no hay ningún problema. Multiplicaría este operador por este, que sería la segunda derivada de x, más d por x, que es la primera derivada. Se puede hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, bueno, vamos a seguir el lunes, muchachos. Ahí discúlpenme, me equivoqué al inicio, no me fijé en eso. Y el lunes vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacer otros más, ¿verdad? Así de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales por este método. Como les digo, vamos a ver solamente sistemas de 2 por 2, ¿verdad? Dos incógnitas y dos ecuaciones diferenciales. Lo siento, jóvenes. Así que nos veríamos el lunes entonces.